Hola jóvenes, me da gusto saludarles, muchas bendiciones. Soy el profesor Wilson y estamos agradecidos con el Señor. Su palabra dice que en todo debemos de ser agradecidos, y de repente usted no ha analizado de qué propósito hay durante esta situación que estamos viviendo, y sin duda alguna pues es la unión familiar, el hecho que uno pueda valorar la vida y ante todo la salud. Así que desde ya les enviamos muchas bendiciones y vamos a tratar de utilizar los diferentes medios para poder cumplir con nuestros contenidos programáticos. En esta hora pues también agradecer a profe Wilkin y a profe Maynor, que ellos son los que van a llevar a cabo esta pequeña grabación. Vamos a iniciar entonces para el tema de química. Vamos a trabajar un poquito lo que es la estequiometría, procedimientos numéricos y cómo calcular el porcentaje de los elementos en las ecuaciones químicas. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Viene el concepto de estequiometría. Es el proceso que consiste en encontrar reactivos y productos a través de una ecuación química. Muchas veces nosotros vemos fertilizantes, digamos medicina, y de repente no sabemos qué porcentaje está participando de esos elementos en esa ecuación. Entonces, uno de los temas en química, la estequiometría, permite encontrar esos resultados. Vamos a tener siempre nuestra tabla periódica, así que les invito para que cuando realicemos esta tarea a consultar la tabla periódica de los elementos. Muy bien, veamos entonces otro concepto, es la molécula o mol, es la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, la ecuación del agua, ya la sabemos de memoria, H2O, que significa un átomo de hidrógeno dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Tenemos el concepto número 3, el primero es estequiometría, el segundo es molécula, y el número 3 tenemos lo que es el peso molecular. Es el peso en gramos de una molécula. Hay una pequeña ecuación. Hoy nos vamos a familiarizar con la letra M mayúscula, que va a significar masa atómica de los elementos. En química se le conoce como UMA, unidad de masa atómica. Y lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es la unidad de masa atómica, pero de preferencia vamos a rellenar esta medida derivada, gramos mol. Muy bien, entonces tenemos nuestra tabla periódica de los elementos, no se les olvide. Y vamos a calcular el peso molecular del ácido sulfúrico. Este es un compuesto ternario que está conformado de lo que es hidrógeno, azufre y oxígeno. Muy bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a escribir en forma vertical los elementos. Recuerden que estos elementos van a ir con letra inicial mayúscula, es una diferencia para poder utilizar en la tabla periódica de los elementos. Veamos entonces que le vamos a prestar mucha atención a estos subíndices. Estos subíndices nos van a indicar las cantidades que están participando en cada ecuación. Por ejemplo, en el hidrógeno vemos que es 2, en el azufre se sobreentiende que es 1 y en el oxígeno es 4. Utilizando entonces la simbología de la tabla periódica de los elementos, vamos a escribir en gramos mol lo que tiene hidrógeno. De hidrógeno nos damos cuenta que es 1 y multiplicamos entonces 1 por 2, que es este mismo 2, y nos da la cantidad de 2 gramos mol. Lo mismo hacemos con el azufre, que son 32. 32 por 1 nos dan 32. Vamos a ir checando ahí para que ustedes puedan entender de dónde salieron esos resultados. El oxígeno tiene una masa de 16 según la tabla periódica, estamos aproximando, aparece como 15.99, lo redondeamos a 16, y en este caso miramos que tiene su índice 4, entonces serían 16 por 4 nos dan 64. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Simple y sencillamente hacer la sumatoria. 64 más 32 más 2 nos da un total de 98. Por lo tanto, esta M, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que esta M dijimos que en este caso la íbamos a interpretar como masa. Entonces la M, la masa del ácido sulfúrico, es 98 gramos mol.
Muy bien, tenemos un segundo ejemplo y vean qué interesante: calcio, azufre y oxígeno con dos moléculas de agua produce la cal hidratada o el famoso yeso. ¿Cuántas manualidades usted y yo no hemos realizado con yeso? Por los que tuvimos alguna fractura, ¿verdad? Tuvimos que haber utilizado el yeso. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más. Este es el ejemplo número 2. Cómo calcular la masa atómica de ese compuesto. Entonces veamos que volvemos otra vez a escribir nuestros elementos hacia abajo. No importa si vamos a trabajar en orden o desorden, no hay ningún problema. Entonces escribimos calcio, azufre, oxígeno, hidrógeno. Vean que hay 4 elementos. Aunque se repiten varias veces, solo se va a tomar en cuenta una sola vez. Muy bien, utilizando la tabla periódica, la simbología, nos damos cuenta que de calcio hay 40 gramos mol. El subíndice que tiene calcio es 1, por lo tanto está acá. 40 por 1 nos da un total de 40. En el caso del azufre son 32, el subíndice es 1, 32 por 1 obtengo 32. Mucha atención con el oxígeno. Vean que en el caso del oxígeno y del hidrógeno hay un número 2, lo quiero subrayar. Y este número 2 está afectando a toda la ecuación. Hay que tener mucho cuidado porque de repente nosotros solo podemos decir 2 por 2, 4, que es en este caso de acá. Pero de repente nosotros vamos a caer en el error que este 2 solo está afectando a este elemento, cuando este 2, lo voy a subrayar aquí, está afectando a todo el compuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Veamos lo que vamos a hacer en el caso del oxígeno. En el oxígeno ya tenemos 4, pero si multiplicamos 2 por 1, nos darían 2 más 4. Es por eso que en el oxígeno hay 6. Ese 6 es el total de oxígenos, 4 de la primera. Al multiplicar por una molécula de agua hay 2, habría una de oxígeno. 1 por 2, 2. De ahí tenemos 4, de ahí que tenemos el total de 6. Y a multiplicar los 16 gramos mol por 6 nos dan 96. Veamos en el caso del hidrógeno. 2 por 2 es 4. Entonces, a la hora de realizar la sumatoria, obtenemos entonces que para este segundo caso, la masa del yeso tiene un total de 172 gramos mol. Veamos este tercer ejemplo. Y este tercer ejemplo tiene 2 formas de resolverse. Por eso hicimos la observación, el inciso A con el inciso B. Y a lo que queremos explicar aquí es cuando hay un número que está afectando toda una ecuación química. Entonces, por eso que existen 2 formas de realizar este experimento. Veamos entonces el modelo A, el inciso A con el modelo B. En el modelo A vamos a interpretar estos datos que aparecen en la tabla periódica. Recuerden que estos 2 datos que están aquí los van a encontrar exclusivamente en la tabla periódica de los elementos. Del hidrógeno sabemos que su masa es de 1. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde saqué ese 30? Entonces, simple y sencillamente el número lo multipliqué por el subíndice y es por 3, me dio 30. Y 30 por 1, obtengo 30 gramos mol. Veamos para el fósforo. El fósforo, su masa es de 31. ¿De dónde saqué este 10? Pues multipliqué. 1 por 10 me da 10. 31 por 10 me dan 310. Lo mismo ocurrió para el oxígeno. El oxígeno tiene 4. 4 por 10 son estos 40. Y recordemos que el oxígeno tiene una masa de 16 gramos mol. A la hora de realizar las sumatorias correspondientes, obtengo entonces que 10 veces el ácido fosfórico tiene una masa de 980 gramos mol. Estamos tratando de explicar cómo un número afecta a una ecuación. Veamos ahora detenidamente en el inciso B.
En el inciso B, usted puede calcular la masa solo de este compuesto, solo la masa de este compuesto, y por último, pues lo va a multiplicar por 10. O sea que hay dos opciones: puedo multiplicar al inicio o calculo de primero solo la masa de este compuesto y después la voy a multiplicar por el número que puede aparecer en una tarea, en un examen, para que usted pueda calcular la masa atómica. Veamos entonces. Del hidrógeno sabemos que su masa es de 1, lo multiplico por 3 y obtuve 3. Del fósforo, su masa es de 31, multiplicada por 1 nos da 31. La del oxígeno es de 16, 16 por 4 nos dan 64. A la hora de sumar, solo el ácido fosfórico tiene una masa de 98. Vean lo que dice aquí. Esta masa que está aquí es la misma que está aquí, que es 98, pero como nos dieron en el ejemplo multiplicado por 10, 10 por 98 me da 980 gramos. Quiere decir que entonces hay dos formas de encontrar dicho resultado. Muy bien, ahora entonces yo quiero hacer un cálculo porcentual. Quiero saber en una ecuación química qué porcentaje sobre 100 están participando los elementos. Vamos a tomar un ejemplo anterior. Teníamos al inicio un ejemplo de calcular la masa del ácido sulfúrico. Lo vamos a hacer nuevamente. Recordemos que la ecuación de ácido sulfúrico, según la nomenclatura de 3, sería H2SO4. Estos elementos los volvemos a escribir, buscamos la tabla periódica, y estos datos que estamos subrayando son datos que los vamos a encontrar en la tabla periódica de los elementos. Ahora, estos números que están acá son estos mismos números que van a venir indicados en una ecuación. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabajan paréntesis, tenemos que respetar la jerarquía de operaciones. Muy bien, ya sabemos que la masa del hidrógeno es de 1 gramo, del azufre son 32, del oxígeno son 16, multiplicadas por los índices respectivos, nos dan un total que la masa de ese compuesto es, el ácido sulfúrico es de 98 gramos mol. Lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, ¿qué porcentaje pertenece para el hidrógeno? ¿Qué porcentaje pertenece para el azufre? ¿Y qué porcentaje pertenece para el oxígeno? Muy bien, ahora quiero calcular el porcentaje entonces de cada elemento. Veamos que este 98 sería el total. Vean lo que vamos a hacer entonces. La ecuación es sencilla. Vamos a escribir solo la masa del hidrógeno, la voy a dividir con el total y simple y sencillamente la voy a multiplicar por 100. Entonces de esa ecuación yo puedo saber en qué porcentaje participa el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Veamos entonces, este 2 es este mismo 2 que está acá. Entonces 2 dividido dentro de 98 por 100 me queda un porcentaje del 2%. Veamos con el azufre. El azufre me da un total de 32. 32 dividido 98 por 100, aparece que el azufre tiene un porcentaje en esta ecuación de un 33%. Y lógico, ¿verdad? Pude haber sumado estos dos porcentajes y restárselo a 100, pero me tomé la molestia de hacerlo en forma experimental para que me dé el 65%. Es más, el oxígeno es el que más está participando, entonces por lo tanto su porcentaje tiene que ser mayor. Y veamos que entre 2 y 64, veamos aquí con este porcentaje, veamos que tiene que llevar mucha relación. 64 dividido 98, que 98 sería el peso atómico del ácido sulfúrico, multiplicado por 100, me queda un total del 65%. Y por último, lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente realizar nuestras sumatorias y nos damos cuenta que nos queda el 100%. Quiere decir entonces que del ácido sulfúrico el hidrógeno participa en esa ecuación en un 2%, el azufre participa en un 33% y el oxígeno participa en un 65%. Muy bien, quiero aprovechar entonces para enviarles siempre saludos, bendiciones.
Recuerden de que debemos de ser obedientes ante todo a nuestras autoridades, en especial las autoridades como lo es nuestro Señor, nuestro Dios. Debemos de cumplir con los requisitos que Él también pide, ¿verdad? Ante todo la obediencia. Muy bien, que Dios les bendiga, les deseo muchos éxitos, bendiciones en casa, y mientras tanto pues estaremos utilizando las diferentes herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo nuestras clases. Que Dios les bendiga.